Hola chicos y chicas de tercer semestre, bienvenidos a una clase más de la materia Estado-Nación Mexicano. Les comparto pantalla. Muy bien. Les acabo de subir aquí un segundo material que se llama Clases 2. Lo que pasa es que el material original de el point, no me acuerdo dónde lo guardé, ¿no? Entonces no lo pude como anexar. Pero bueno, esta es la parte 2, continúa en la otra. Es con lo que vamos a estar trabajando hoy. Si ustedes quieren ya lo pueden buscar directamente desde el Classroom. Ahora, vamos a utilizar como fuente base para ver la evolución del Estado-Nación un libro que se llama Historia Mínima, Nueva Historia Mínima de México. Aquí abajo va a aparecer, espérenme. Ok, no, este es... Bueno, yo se los hago... Bueno, de hecho lo pueden buscar en internet. No es... es gratuito el libro. ¿No? ¿Qué es este? Nos va a servir, y mejor dicho, yo voy a sacar de aquí muchísimas cosas, pero este libro es más de corte histórico. Yo voy a ir obteniendo los puntos que se relacionan con la formación de lo que es el Estado, ¿no? Que creo que ya quedó clara esa parte. Pero para esta, que sería ya el inicio, ¿no? Como tal de los tópicos duros, vamos a usar un libro que se llama Hidalgo, Historia de una Tierra que se renueva. Bueno, lo voy a usar yo, ¿no? Se los comparto porque, bueno, este libro es ya complicado de conseguir, el otro está en internet, este creo que no. Pero si los consiguen, ambos son como buenos libros para iniciar a conocer como un poquito de la gran historia que tiene tanto el estado de Hidalgo como el país. Ahora, nos habíamos quedado en la clase anterior, ¿no? En esta, en que yo les había explicado la gran diversidad de cosas que hay en México, ¿no? Ya habíamos visto algunas de estos datos del censo 2020. Y vamos a continuar con esa gran diversidad ahí. Pero vamos a enfocarnos en Hidalgo, en algunas cuestiones, partiendo de la diversidad que de ahí nos va a llevar a la antesala de nuestro Estado-Nación Mexicano. ¿De acuerdo? Si hay dudas, me interrumpe. ¿Por qué Hidalgo? Pues porque la universidad está en Hidalgo, ¿no? Y si me agarro como que la diversidad de todo el país nunca acabaría, pues no es una clase de antropología. Esto solo es una pintadita, pero creo que es muy importante que lo tengan en cuenta. En la época prehispánica, es decir, antes de que llegaran los españoles a nuestro territorio, eh, había una gran variedad, una gran cantidad de grupos humanos asentados en todo el continente americano y una gran parte de ellos asentados en lo que hoy es el territorio que corresponde a México. Pero algo que hay que tener en cuenta, y esto es como dato de la materia en general, ¿no? De planeación y desarrollo regional, es que el ámbito geográfico siempre va a ser un factor decisivo en la historia y en el desarrollo de los habitantes de cada región, ¿no? El ámbito geográfico siempre condiciona las posibilidades de vida. Y nos podemos ir aquí a Maps, solo para darle una pincelada a esto. Y podemos agregar capas, la de la satelital, esa. Y podemos ver en nuestro lindo país, pues esta gran cordillera, ¿no? que lo atraviesa y como desde arriba se ve que viene de lo más verde hacia lo más árido, ¿no? Tradicionalmente se le llama Mesoamérica y Aridoamérica, ¿no? Pero bueno, eso no nos interesa ahorita. Lo que sí nos interesa es ver que en la medida en la que tú te vas metiendo en la montaña, hay grandes extensiones de tierra sin que haya grandes ciudades, ¿no? O sea, te toparás algunas, no creo que aquí haya Street View, pero creo que hay un DOT aquí. No. Eh, Te vas a topar grandes extensiones y nada, pero en la medida en la que te alejas, ¿no? de los accidentes geográficos, empiezan a verse, por ejemplo, ya grandes ciudades.
¿no? Y en la medida que tú te acercas a los puertos, ¿no? Normalmente las costas siempre tienen o son una antesala de grandes ciudades, ¿no? Pueden seguir por toda la costa y se irán topando con más o con menos dependiendo del lugar, ¿no? Veracruz. Pasa lo mismo, ¿no? En otro territorio, por ejemplo Australia. Australia es muy interesante. Bueno, todos son interesantes, pero en Australia, la parte central de Australia es uno de los más grandes desiertos que hay en la Tierra, ¿no? No te vas a topar casi nada, ¿no? Ni siquiera hay carreteras, como pueden ver, porque son territorios extremadamente agresivos, ¿no? O sea, altas temperaturas, muy poca fauna, flora. Pero en la medida que tú te acercas a la costa de Australia, vas a ver que empiezan las redes carreteras, ¿no? Y en la medida que tratas de acercarte hacia el centro de Australia, se van a ir perdiendo. Pero toda la costa australiana está como que interconectada. Pero hacia el centro no. Pasa lo mismo, ¿no? Hacia esta parte, no me fui mucho. Hacia esta parte de África y de Arabia Saudita, cerca de los ríos, que este es el río Nilo, verán que hay ciudades, ¿no? Pero lejos de él, o sea, verán que no hay infraestructura carretera en muchos casos, ¿no? Por el gran desierto que esto es. Lo mismo en Arabia Saudita, o sea, toda esta parte que va de aquí hasta acá, no hay absolutamente nada. Y hacia las costas es donde empiezan a haber grandes ciudades. Esto hay que dejarlo muy claro y deberían de tenerlo ahí como una nota en su libreta, porque muchas veces las problemáticas del de una región, ¿no? Sacando el territorio, de una región, tienen que ver con su territorio, con cómo se asimila, con cómo se aprovecha ese territorio. Ahora tenemos la tecnología para casi transformar el entorno a nuestro antojo, es decir, que podemos casi decirle adiós a los accidentes geográficos, ¿no? Y algo interesante es por aquí hay una carretera, déjenme ver si lo ubico aquí, que si no me equivoco es submarina, ¿no? No, este es de barcos. A ver, vamos con la de tráfico. ¿Esta es la de carros? A ver. A ver aquí. Ajá. Entonces, no, pero estaban dentro de un ferry, ¿no? A ver, ¿qué dice aquí? Ay, debí haber preparado esto. Vamos a hacer una pausa aquí a la grabación. Hola, no andaba tan perdidos. Ahora tenemos maravillas de la ingeniería como el Eurotúnel, que si era este que estaba aquí, solo que no lo ubicaba yo muy bien. Quiero ver si puedo tener algún otro punto de vista de... ahí va si tú lo recorres, pero quiero ver dónde desemboca. Ajá, a ver. No hay fotos. Mejor me regreso acá. Eso es como un tren gigante, ¿no? Y transporta un montón de cosas, carros, entre otras cosas, entre Reino Unido y Europa. Este hace clic o embona con Francia, ¿no? Y como ese, hay otros, ¿no? Hay otro por acá, en Dinamarca. Si no me equivoco, es esta carretera que está aquí, tiene tramos bajo el agua. A ver. Ajá. Ajá, ¿dónde estoy? Quiero regresar. Esta es una carretera. Ajá, este túnel es bajo el agua igual, ¿no? La foto no está muy buena, la verdad. Pero recorre toda esta parte, ¿no? Entonces,
Pensar que antes, pues la gente que vivía aquí, la gente que vivía acá, si acaso se alcanzaba a saludar a la distancia, porque no había ni siquiera barcos, hablábamos de los primeros pobladores. Ahora hay una carretera que literal puedes pasar por debajo del mar, ¿no? Para comunicar, en este caso sería Malmo con Copenhague, que sería Suiza con Dinamarca. Regresando a nuestra clase, el que ahora podemos modificar el territorio y que podamos hacer cosas bien interesantes, les muestro otra, por ejemplo, acá en... Este ya lo cierro. Sí conocen Dubai, ¿no? No sé si han visto imágenes. Chicos. Sí. Sí. Va. Entonces lo vemos solo por arriba. O sea, el que ahora podamos hacer estas islas artificiales, ¿no? Como las están aquí. Literal ganándole terreno al mar. O sea, es netamente impresionante. Eso es la epítome de la ingeniería humana, ¿no? Y también ciudades, Dubai, Qatar, ¿dónde estaba? Estaba por aquí. Se llama Masa City. Entonces las ubico. Ajá. Ajá, ya me perdí otra vez. Aeropuerto Internacional de Abu Dhabi. Ajá. Tiene que estar por aquí. Ajá. Un segundo. Es que no me acuerdo si es... no me la va a dar. A ver. Otra vez, pausa en el video. ¿Sí? Ya la encontré, se llama Masdar City. Más o menos... Ah, pues está a un lado del aeropuerto nacional, me pasé de lanza. Es más o menos este cuadrado que se ve aquí. Y tiene cosas bien interesantes. O sea, para empezar, tiene su granja solar, ¿no? Y tiene... Está pensada... Es como una ciudad inteligente, ¿no? Entonces está pensada para que todo lo hagas en esta cuadra, por así decirlo. O en este cuadrante, mejor dicho. Aquí se ve el cuadradito. Y no tengas que usar carros y otras cosas, ¿no? Y hay cosas bien interesantes. Luego les dejo un documental, se los paso por YouTube. Entonces, toda la infraestructura, ¿no? Este estilo de curvas está pensado para refrescar el ambiente al interior de este lugar. Sí. Y es un proyecto de ciudad inteligente. Que nosotros podamos hacer eso, o sea, literal en el desierto, tener este estilo de ciudades, pues es un gran logro. Pero regresando a la clase, a lo que estamos viendo, eso es algo que no podían hacer las culturas prehispánicas. Por eso la mayoría eran nómadas, que no quiere decir que diario caminaban, sino que cuando los recursos, o sea, llegaban a una zona con buenos recursos, se instalaban, ponían sus carpas, sus tikis, sus tiendas, ¿no? Como lo quieran ver. Y cuando los recursos de la zona se acababan, a lo mejor al mes, a los 2 meses, pues recogían todo y iban a buscar otra zona con otros recursos o seguían los recorridos naturales de las manadas de animales, etc. Es así que en el estado de Hidalgo, los primeros indicios de vida de nuestro estado corresponden a hace más de 24.000 años, cuando grandes animales recorren el territorio. Los primeros pobladores eran de carácter nómada y existe evidencia de breves instancias debido a la presencia de diferentes pinturas rupestres en nuestro territorio. Acá arriba por Actopan, Ixmiquilpan, hay varias grutas, hay varias cuevas donde hay trazas de pinturas rupestres, ¿no? No están tan explotadas, no son tan turísticas, pero hay, ¿no? Me ha tocado ver algunas, así, bueno, que me explica el antropólogo de ahí, ¿no? En vivo. Y sus procesos son de movimiento cíclico. Regresémonos a Maps y regresémonos a México. Y lo que quiere decir es
que no es que hayan seguido siempre una ruta predeterminada hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Muchas veces hacían círculos de esta manera, ¿no? Así como se ve el mouse, en lo que los recursos de manera natural se iban recuperando. Eso fue lo que a la postre les permitiría darse cuenta de que, ah, caray, aquí donde dejamos tiradas nuestras semillas o los desechos, ya crecieron árboles, ¿no? Y con el paso del tiempo y una gran creatividad humana y bendición de Dios, descubrirían el proceso de la agricultura. En nuestra época prehispánica, ¿no? Después de que pasaron más o menos 3000 o 4000 años de estos movimientos cíclicos, entonces estamos diciendo que si los indicios de vida son hace 24.000 años, más o menos hace 20.000 años comienza la agricultura y las principales semillas o cultivos que se van a dar es el maíz, el frijol, el chile y la calabaza. Y esto va a dar origen a las primeras culturas. Cuando tú eres un grupo nómada, tienes cierto folclore y tradición al interior de la comunidad, ¿no? Pero no generas como tal una cultura porque eres nómada, ¿no? O sea, no generas edificios, no generas jerarquías, no generas códigos de leyes. Y aunque seguramente debe de haber sus excepciones en grupos nómadas que sí lo tienen, realmente se les empieza a denominar cultura cuando se establecen, cuando se vuelven sedentarios. En Hidalgo hay muchas culturas originarias, así como en todo el mundo, así como en México, pero vamos a ver solo aquellas que en algún punto tuvieron presencia en el estado. Esto lo voy a ver muy rápido, las culturas no vienen en el examen, lo demás sí, pero es parte como de cultura general. Los olmecas, ¿no? Es el primer pueblo en asentarse dentro del territorio, la última esquina que tenemos, pero se asentaron. Y no fue muy amplio el desarrollo que tuvieron, pero hay evidencia de asentamientos destinados a operaciones comerciales. O sea, ya hay un comercio desde entonces. Los teotihuacanos, que si no han ido a Teotihuacán es muy bonito, es una de las más grandes civilizaciones que hubo en nuestro territorio. Y su continua expansión nos obligó a movilizarse buscando sitios contiguos para proveerse de productos agrícolas y obtener materias primas. Las principales asentaciones en Hidalgo están en el Valle de Apan, en Tulancingo y más a tarde, hacia el final de su civilización, en el Valle del Mezquital. Destaca que hay una organización de clases sociales y grupos profesionales, ¿no? O sea, carpinteros, de cerámicas, de armas, o sea, esa división entre profesiones laborales. No es algo que no tuvieron tan claro otras culturas y civilizaciones. Los otomíes o ñañú, cuyo origen se desconoce con precisión, pero se sabe que han fundado varios pueblos en el Valle de Tula y tras la caída de Tula se van a dispersar en diferentes tribus otomís. Algunas de estas nuevas poblaciones de la dispersión son Sutkani, que hoy en día es Ixmiquilpan, Mañutzi, que hoy en día es Actopan, Andaxitzo, que hoy es Alfajayucan, y Maxey, que hoy es Tasquillo, ¿no? El otomí es una lengua rica en palabras, la mayoría de pronunciación nasal, por lo tanto si mi pronunciación no es la más adecuada, perdónenme, se hace el intento, y contienen todas las vocales y gran parte de las consonantes del alfabeto castellano. Conjugación de verbos en todos los modos y todos los tiempos y todas las personas gramaticales. El ñeñú de todas las lenguas madre es el que definitivamente está más cercano de ser un idioma como tradicionalmente lo conocemos. Entonces, si un día quieren aprender una lengua madre, yo creo que el otomí es algo que no podemos perder, ¿no? Han soportado no solo las inclemencias del territorio, sino también las conquistas, y aún así al día de hoy es muy común encontrarse con otomís, y su idioma subsiste y también sus costumbres. Los pamens, que no son muy conocidos, se ubican en la Sierra Gorda, su economía se basa en la caza y la recolección, o se basaba, mejor dicho, tenían pequeños cultivos, no fueron objeto de conquista ni sometimiento, o sea, es decir, cuando viene esta parte de la conquista española, el territorio va a ayudar a que muchos grupos no sean conquistados, o sea, porque volvemos a Maps, ¿no? Al día de hoy,
más o menos los Palmes y algunos otomís estarían asentados hacia lo que hoy es Tenango de Doria, ¿no? Entonces, la carretera que va a Tenango de Doria es esta que está aquí en amarillo. Y yo les quiero mostrar la Street View. ¿No? Esta carretera es muy bonita, solo que sí hay que saber manejar con precaución, ¿no? Entonces, vean, me voy a ir recorriéndolo un poquito. Quiero que vean los alrededores, ¿no? Y quiero que vean cómo es lo accidentado del terreno, ¿no? Y eso que esta es la parte fácil, ¿no? Ese Jetta que puedo rebasar al camión. Ahora me voy a ir hacia la zona de más curvas. Por ejemplo, aquí. ¿No? O sea, quiero que vean eso accidentado, esos cerros que hay. Ahora, si con carro y cuando llueve se hacen unas cascadas muy bonitas e impresionantes, pero la verdad es que sí te puede tomar muy desprevenido esta carretera, ¿no? O sea, pero bien accidentado y lo denso que hay ahí. ¿Se imaginan pasar esto a pie o a caballo? O sea, esa es la pregunta. Supongamos que ustedes ya conquistaron, pues no sé, a ver, veamos. A ver, ajá, Tenango de Doria, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Metepec se me hace un buen punto de partida. Supongamos que vamos a partir de aquí, ¿no? ¿Cómo llegar desde aquí? Y quieren llegar a Tenango de Doria. Justo en la entrada, vamos a decir que aquí. Son 45 minutos en carro, son 31.4 kilómetros. Y si fueran a pie, ay, miren, si fueran a pie y tuvieran una buena condición, lo recorrerían en 6 horas con 20 minutos. Eso que carretera, quítenle la carretera, no tengo ni la menor idea de en cuánto tiempo lo recorrerían. Ahora, imagínense recorrerlo y todavía llegar a pelear, ¿no? El caso de los españoles, o sea, con los pueblos originarios de ahí. O sea, tendrían que cargar armaduras, provisiones, los caballos, la pólvora, las carretas. O sea, ¿cómo la metes por ahí? Entonces, el territorio va a proteger a muchos pueblos que están asentados exactamente en la sierra, ¿no? Hay muchos que no van a ser conquistados por armas, pero sí van a ser conquistados a través de los procesos de evangelización. No es lo mismo que llegue un ejército al cerro a que lleguen 2, 3, 4 monjes, ¿no? O evangelistas, franciscanos, dominicanos, etcétera, que son de los que más presencia tuvieron. Otras son los Tepehua, que su nombre son los dueños del cerro, están ubicados en la Huasteca, en la Sierra Madre Oriental. Participaban del sistema de la Rosa. ¿Alguien conoce el sistema de la Rosa? No. No. Seguramente sí lo han visto. Es cuando le prenden fuego al cultivo para que se queme la maleza, las ramitas amarillas y queden las cenizas y técnicamente la tierra se llene de nutrientes. O sea, cuando han ido en la México Pachuca y de repente se está quemando a un lado la carretera, ¿sí les ha tocado? Sí. Eso es el sistema de la Rosa, ¿no? Y fíjense desde cuándo se hace, ¿no? Y desde antes. También están los huastecos, habitantes del país del cuero, su significado, pueblo sedentario y agricultor, y peculiar por la arquitectura que se caracteriza por templos circulares. Si ustedes se van a observar las pirámides del mundo, la mayoría tienen cuadrados o son triángulos, pero las pirámides redondas hay, pero no son tan comunes, y los huastecos tienen ese estilo de templos circulares. Los toltecas, uno de los más conocidos en Hidalgo, que sería en Tula, ¿no? Surge a través de la fusión de grupos toltecas, chichimecas y noacalas. Se fundan en Tula, o su ciudad más importante es Tula. Esta es otra civilización muy buena porque se identifican varias zonas o varios periodos históricos de la civilización. En este caso son 6, denominados Prado, Corral, Corral Tardío, Toyán, Fuego y Palacio.
La religión estaba basada en sacrificios humanos, construyeron escuelas, calles, plazas y tenían un gobierno democrático, ¿no? Entonces, para ver que no toda la cultura llegó con España, eso es una mentira. Había cultura, había sistemas de organización, había sistemas de profesionalización, había un folclore, había una identidad en cada una de estas culturas que muchas veces se perdió, que gran parte se perdió. Pero por ejemplo aquí ya había sistemas democráticos, o sea, ya había escuelas, ¿no? Claro, diferenciadas de las de Europa en gran medida, pero se explica por el gran tiempo que le tomó a la humanidad llegar hasta estos territorios, ¿no? Los mexicas son la civilización más conocida de México, reconocida de México, ¿no? Tuvieron 39 años de permanencia en tierras hidalguenses. Cada pueblo sometido por esta civilización era obligado a pagar tributo. Y esto podía ser o aportar personas para el sacrificio humano o aportar elementos para el ejército. Aparte tenemos los señoríos independientes. Tutepec, que es Tenango, que es el que les mostré acá, ¿no? Lo que ahora es Tenango de Doria, Tutepec, toda esta parte de acá. Y el otro que es Metztitlán, ¿no? Que forma parte de la Sierra Baja, que también está en Hidalgo. Por lejanos e inaccesibles, se mantuvieron como culturas no conquistadas por la fuerza, aunque sí tuvieron ataques, pero sobrevivieron. A la llegada de los españoles, la mayor parte del territorio hidalguense estaba ocupado por el Imperio Azteca, excepto por los señoríos independientes. No solo a los españoles les era difícil llegar hasta allá, también los aztecas batallaban para llegar hasta allá, o sea, no los conquistaron. En la época colonial, y ya vamos como hacia acabar esto que solo es como una pincelada, ¿no? de la parte histórica, nos vamos a centrar ya en algunos elementos de estado a partir de lunes. Nos dice que tras la batalla de Otumba, los españoles marchan con sus aliados los tlaxcaltecas. En esta marcha pisan el territorio que actualmente le corresponde a Actopan. ¿Cómo sabemos esto? Porque en las crónicas de algunos españoles de esa época que iban tomando nota, describen cómo se veía el cerro y cómo era el suelo por el que estaban pasando, ¿no? Tras esta batalla. Y coincide, si tú te le quedas viendo, con lo que actualmente son los llanos de Apan, ¿no? Entonces sabemos por esas crónicas que por aquí pasaron los españoles. Durante la conquista, ¿no? Sabemos que Cortés aprovecha del resentimiento de otros pueblos para conquistar Tenochtitlán. Y aquí mucha gente dice, es que fueron traidores los tlaxcaltecas, pero no. Hay que ubicar que no existe México. O sea, México no existe hasta 1810, hasta 1821, de hecho. México no existe hasta 1821. Lo que antes existe son pueblos con culturas e identidades propios, pero que bien podrían ser países propios, ¿me explico? O sea, los tlaxcaltecas tenían una cultura, los aztecas tenían otra cultura, ellos no formaban parte de México. Eran civilizaciones totalmente independientes unas de otras, aunque había relación, pero independientes. Y por eso los tlaxcaltecas y otros grupos originarios de ese territorio se unen a los españoles, porque era la única manera de acabar con un imperio que era muy tirano para ellos, que eran los aztecas, ¿no? Entonces, no son traidores, no son nada de eso, o sea, solo aprovechó una oportunidad. Los verdaderos traidores son los españoles, que después de vencer a los aztecas, fueron conquistando a cada uno de sus supuestos aliados con más facilidad, ¿no? O sea, España es la original traidora. Aquellos lugares que no pudieron ser conquistados por la guerra, como ya lo mencioné, fueron conquistados por la evangelización. Y se establecieron diversos centros religiosos a lo largo del estado, como es Tulancingo, Tula, Apan, Zempoala y Epazoyuca. No solo hay una conquista por la fuerza, hay una conquista espiritual. Los primeros en llegar aquí a Hidalgo fueron los franciscanos, seguidos de los dominicanos y los agustinos. La evangelización persigue dos metas: la conversión de los indígenas para lograr la sumisión de los naturales y conquistar lo que no pudo conquistar la guerra, ¿no? O sea, tener este dominio. Esto va a generar que cuando una persona se convierte, ya no es un elemento que hay que controlar, ¿no? Por la fuerza, y adopta de mejor manera
el quehacer de los gobernantes, en este caso español. Lo vamos a ver en las siguientes clases. Esto solo es una introducción. La orden, este es un dato curioso, la Orden de San Juan de Dios fue fundada en 1725. El monasterio y hospital de Santa María Guadalupe, que actualmente, ya con modificaciones, es el edificio de Abasolo de nuestra universidad, ¿no? El edificio central originalmente fue un hospital. El gobierno en esta época, bueno, esto no lo vamos a ver ya hoy. Lo voy a retomar el lunes. Lo que hay que resaltar aquí, me quedo con ustedes, es el hecho de que existía, porque seguimos con lo de la diversidad cultural, en México existía una gran diversidad cultural, o sea, había muchos pueblos indígenas que cada uno tenía su identidad. Cuando España llega y empieza a conquistar el territorio, desde Veracruz hasta Ciudad de México, bueno, lo que actualmente es Ciudad de México, y de ahí por todo el país, va tratando de unificar una única ideología, ¿no? La española. Pero cada pueblo tiene una identidad. Cuando veamos el momento de la independencia de México para formar nuestro Estado-Nación mexicano, nos vamos a dar cuenta de que quienes buscan esta independencia no son los pueblos originarios, porque ellos siguen dispersos, ellos siguen teniendo grandes diferencias, grandes distancias, o sea, ni siquiera conviven, ¿no? Los pueblos de Oaxaca nunca conocieron a los pueblos de Baja California Norte y de Chihuahua. Y entonces un día a todas estas personas le van a decir, no, pues ya no eres Nueva España, ya eres México, bienvenido, ya no eres criollo mestizo, ahora eres mexicano. Y México van a hacer con ese gran trauma de que juntó un popurrí de etnias, de culturas, y trató de formar una identidad nacional. Yo les dejé por ahí que si pudieran, vieran una película que se llama Hecho en México. Me encanta porque describe esta gran variedad de una manera tan hermosa. O sea, a mí la película me parece muy bonita. Y te das cuenta de todo lo diverso que México es hoy en día, ¿no? Por la gran extensión de territorio que tiene, por la gran cantidad de culturas que se han formado. Si tú te vas, por ejemplo, a Escocia, a Inglaterra, o sea, se parecen mucho. Francia está muy homogenizado, los pueblos galos. Alemania también, los pueblos germánicos están muy familiarizados, comparten muchas cuestiones porque el territorio lo comparten. Pero México es un territorio tan grande que generó civilizaciones muy contrastadas, o sea, pueblos indígenas muy contrastados, que no que no guardaban una relación entre ellos, que no veían el mundo de la misma forma, que no tenían la misma cultura para acabar pronto. Eso va a hacer que hoy en día México arrastre esa falta de identidad, esa falta de tejido social. O sea, ¿qué es lo mexicano? O sea, ¿cuáles son nuestros valores base? Y se van a dar cuenta de que no los tenemos. O sea, hemos tratado de inventar, los hemos tratado de crear, hemos tratado de crear iconos, símbolos, tradiciones. Pero el Día de Muertos del norte no es nada que ver el Día de Muertos con el sur, ¿no? O sea, cambian radicalmente. La visión en la que se ve a la familia en Ciudad de México, en el norte del país, no es la misma que se ve en el sur, ¿no? Lo que se ve en una costa no es lo mismo que se ve en la otra. Entonces, hay cambios muy radicales. Tan solo, por ejemplo, los bordados. O sea, un tenango no es lo mismo que un telar de cintura. Y están casi casi pegaditos, ¿no? O sea, se hacen dentro del estado de Hidalgo ambos tipos de bordado. Y ambos tipos de bordado te hablan de una cosmovisión totalmente diferente de su mundo y de su entorno. Luego entonces, muchos de los problemas que se van a dar en México, que los veremos en quinto semestre en Introducción a la Problemática Social, parten de una falta de identidad, ¿no? En las primeras clases fue muy sencillo definir, ¿saben qué? Esto es Estado, esto es una nación, pero cuando queremos definir qué es lo mexicano, se extrapola en gran medida, ¿no? Porque lo mexicano son los voladores de Papantla y lo mexicano también son los Tigres del Norte, ¿no? Lo mexicano son las bombas yucatecas y lo mexicano también son las rancheras, ¿no? Lo mexicano son las marimbas, pero también los instrumentos de viento, ¿no? O sea, lo mexicano es muy amplio.
porque México se nutre de muchísimas culturas. Por eso es muy bonito recorrer el país en la medida de lo que es posible, porque cambias de mundo, ¿no? Por así decirlo, o sea, las visiones son diferenciadas, los anhelos, los sueños, aunque tristemente cada vez son más homogéneos por la globalización. Hay pueblos con una identidad muy buena, ¿no? O sea, con identidades muy firmes, cosas que se pierden en las grandes ciudades. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? No, pues es que, pues sí me hace reflexionar. No me había puesto a pensarlo de esa forma, de, por ejemplo, con la conquista. A lo mejor pudimos haber sido como en Europa, así pequeños países juntitos, como Australia y... No, Australia. Austria y Hungría y así, ¿no? Claro, Y pues del territorio también. No, pues sí, no me había puesto a pensar que sí jugó mucho a favor de esos pueblos. También pues la elevación, ¿no? Es más fácil. muy bien, compañero, perfecto, sí, tiene toda la razón. O sea, pudimos, ¿no? Con el desarrollo natural de las cosas, ser pequeños países al interior de México. Muy bien, ¿alguien más quiere comentar algo? No, vamos aquí. Oh, a Sauri. Pues igual no había reflexionado eso y lo que usted dijo que cuando fue lo de la independencia y todo eso, pues realmente no fueron las culturas las que lucharon, fueron pues los mismos españoles, ¿no? Sí, Bueno, mestizos. ujú, sí, lo vamos a ver a profundidad más adelante, pero sí, o sea, efectivamente, o sea, no fueron los otomís, ¿no? Los que quisieron la independencia, no fueron los teotihuacanos. O sea, sí la querían, pero me refiero a que no vino de ellos el movimiento, ¿no? Lo vamos a ver, vamos a... Bueno, yo les voy a dar el resumen de este libro que les presenté, Nueva Historia Mínima de México. Está fácil de descargar, si no se lo subo. Quiero este fin de semana ya empezar a arreglar un poquito más, subirles algunas cosas, planearles algunas tareas. eh, y lo platicamos primero Dios el lunes. Voy a parar aquí la grabación.